Hola, me da mucho gusto estar con ustedes en esta ocasión para continuar con los temas que tienen que ver con la protección de datos personales. Bienvenidos todos, bienvenidas todas a este curso que esperamos sea de utilidad para tener este gran panorama de lo que significa la seguridad y la prevención sobre la protección de los datos personales. Esto es realmente muy importante. La protección de datos personales tiene que ver con esta preocupación de la nueva realidad que existe en el mundo. La era digital, la era del Internet, todos estos nuevos medios están propiciando una serie de asuntos que nos obligan a ser más cuidadosos. ¿Cuántas veces no hemos recibido correos o mensajes en los que resulta muy evidente que lo que requiere aquel que nos está enviando la información es precisamente obtener nuestros datos personales? Es un asunto que hemos visto de manera permanente y que seguramente ustedes conocen ya muchos casos que tienen que ver con el robo de identidad, del nombre, de la edad, la dirección, todos estos datos personales que abundan más, como ya han visto y seguramente seguirán viendo en el transcurso de estos cursos, los datos sensibles que tienen que ver con los asuntos de salud, con la religión, la tendencia filosófica, inclusive las preferencias sexuales, estos datos sensibles que tienen que ver incluso con el asunto político. Por eso es muy importante que entendamos muy bien de qué se trata el derecho a la privacidad. Es fundamental proteger la privacidad. ¿Por qué es importante? En este panorama que ya hemos comentado de los nuevos medios, también es importante comprender que al meternos en una dinámica social, económica, política, evidentemente existe un impacto en la vida cotidiana de la sociedad. Ante estas circunstancias, me toca comentarles sobre las autoridades competentes en la Ley de Protección de Datos Personales. Les comento entonces que ante esta circunstancia, México establece pues una serie de instrumentaciones formales, legales, que llegan al año 2010 con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares y en el 2017 a la protección de los datos personales que están en administración bajo la responsabilidad de los sujetos obligados. Pero vean ustedes, en 2010 sucede en México, en Europa sucede en el 2018, en Estados Unidos, principalmente en el estado de California, en el 2020. Esto implica que México ha dado pasos muy importantes y adelantados con relación a otras latitudes del mundo. Estamos haciendo en México una serie de elementos legales, instrumentales, que dan garantía a algo que es muy importante: la protección de derechos fundamentales. Esto implica derechos humanos, la protección del derecho humano a la privacidad. Esto tiene que ver entonces con una serie de circunstancias que pareciera que no es de gran relevancia, pero proteger los datos personales es un asunto que impacta a nivel social, a nivel económico, por supuesto, y a nivel político. El Instituto Nacional de Transparencia es el órgano constitucional y autónomo que garantiza los derechos fundamentales de acceso a la información pública y de protección de datos personales a nivel nacional. Es decir, que en relación al derecho a esta protección se garantiza el uso adecuado, así como el ejercicio y la tutela de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que toda persona tiene con respecto a la información. Sobre los derechos ARCO
habrá un módulo, un curso especializado para que entendamos más qué significa esto. Sin embargo, es muy claro el derecho de acceso que implica que tenemos la accesibilidad, valga la redundancia, de nuestros datos personales. En cuanto a la rectificación, está implicando que tenemos el derecho a rectificar cualquier error que pudiera existir en nuestro nombre. También tenemos el derecho a cancelar cuando nosotros tomamos la decisión de que nuestros datos personales sean borrados, desaparezcan dentro de una empresa o de una organización gubernamental. En cuanto a la oposición, tiene también las implicaciones de oponernos sobre determinada información que se tenga con relación a nuestros datos personales. El órgano garante nacional tiene bajo su fundamento dos leyes. La ley general, que tiene como propósito fundamental dar respuesta a las exigencias nacionales e internacionales que demandan el derecho a la protección de datos personales. Estas que se acentúan en una sociedad donde, como ya habíamos dicho, las tecnologías de la información cobran mayor relevancia en todos los quehaceres de la vida cotidiana. ¿Qué tenemos que hacer con esto? Establecer bases, principios, procedimientos para garantizar el derecho que tiene toda persona física a la protección de datos personales en posesión de un ente público en los tres órdenes de gobierno, de acuerdo con los estándares nacionales e internacionales en la materia, con el fin de establecer elementos mínimos indispensables que permitan uniformar el derecho precisamente a la protección de estos datos en el país, en el sector público. La Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares tiene implicaciones en el marco de la información que poseen aquellas personas que tienen diverso ejercicio que no es el gubernamental dentro de la sociedad. Es el INAI, el Instituto Nacional de Transparencia, quien también garantiza esta ley federal con la finalidad de regular el tratamiento legítimo, controlar la información, garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas. Los sujetos obligados que están obligados a esta ley, los particulares que sean personas físicas o morales de carácter privado y que lleven a cabo tratamiento de datos personales, es decir, todos aquellos que tengan negocios, las tiendas departamentales, las escuelas, las empresas que venden seguros, todas aquellas empresas que tengan una relación con sus clientes en la que necesitan recoger información, caben dentro de esta ley. Son sujetos obligados, como les decía, con excepción de las sociedades de información crediticia, en los supuestos de la ley para regular las sociedades de información crediticia y demás disposiciones aplicables, y las personas que llevan a cabo la recolección y almacenamiento de datos personales que sean exclusivas para uso personal y sin fines de divulgación o utilización comercial. Esta ley establece que los datos personales deben recabarse y tratarse de manera lícita conforme a lo que dispone la ley y la normatividad aplicable. Además, que la obtención de estos datos debe hacerse a través de medios que no resulten engañosos o fraudulentos. Hay dos figuras en relación con el tratamiento de datos personales. El responsable, que es la persona física o moral de carácter privado que decide sobre el tratamiento de los datos personales. Es decir, es esta institución, ya sea comercial, que lo que hace es definir cuáles son los datos que va a recoger para poder entregar el servicio. Sucede, por ejemplo, con las escuelas particulares.
Las escuelas particulares solicitan que entreguemos determinados documentos, certificados de estudios, actas de nacimiento, toda esta serie de elementos que le van a servir para realizar todos los procesos administrativos que le permitan ir dando una secuencia al servicio educativo que están entregando y poder al final entregar un título, entregar un certificado de estudios o cualquier otro documento en el que implica también inclusive la recolección de las calificaciones. Y de manera importante quiero subrayar que la persona física a la que corresponden los datos personales es la única titular de estos datos, es decir, nosotros las personas somos dueños de nuestros datos personales y los proporcionamos con la finalidad de obtener un servicio, de obtener una prestación. Podemos encontrar en este tenor, por ejemplo, vamos a una tienda departamental y en la tienda departamental se les ocurre hacer una promoción, un sorteo, en donde piden que pongas tu nombre, tu dirección, tu edad, los datos de localización, teléfono, correo electrónico, etcétera. Entonces, en ese tenor existe una posibilidad de que aquella persona que está solicitando la información se hace responsable de mantener y de administrar los datos, pero no son de su propiedad. La única propietaria de los datos personales es la persona física que acude al negocio, que acude a la empresa a solicitar datos. Y esto es muy importante decirlo, porque de ahí una de las grandes importancias de que exista una ley que pueda regular este tipo de circunstancias. Cuando decimos que el propietario sigue siendo el titular, es decir, la persona que otorga los datos, que ya dijimos, los datos personales, el nombre, la dirección, los datos de contacto, sigue siendo la dueña de esos datos y entonces no es posible que una empresa pueda usar estos datos para otros fines. Han sucedido casos que han sido ejemplo suficiente y necesario para que entonces los legisladores, los gobiernos y la sociedad misma definan que es necesario fortalecer un marco legal, que es necesario crear una instrumentación muy clara de cómo van a usarse esos datos. Recordarán ustedes que tiempo antes de que estas leyes existieran, fue un escándalo encontrarnos con que los datos personales de muchos de los mexicanos resulta que los podías encontrar y te los podían vender en un USB o te los podían mandar vía correo electrónico y pareciera que fueran ellos los dueños y hacían negocio con nuestros datos personales. Incluso había empresarios, ustedes seguramente recordarán, que recibían a sus correos electrónicos mensajes en donde les decían: ¿quieres un padrón de personas que son estudiantes de la carrera fulanita de tal y que viven en tal parte geográfica? Nosotros te lo damos. Un registro de más de 50,000 personas con correos electrónicos, con teléfono, con esto, etcétera, para que puedas contactarlos y poder verlos como futuros clientes. Eso era muy común, porque no había una restricción que hiciera los elementos que garantizaran la seguridad de esa información. Hoy esto ya no es posible. Porque entonces lo que tenemos que considerar que el tratamiento de datos personales presume que existe una expectativa razonable de privacidad. ¿Cómo se entiende esta expectativa razonable de privacidad? En que
implica que la persona que entrega esta información debe tener clara una confianza, deposita una confianza ante otra persona, otra institución respecto a los datos que está proporcionando y que entonces ahora se determinan, se acuerdan de acuerdo a lo que establece la ley. En ese tenor, el artículo 8, en cuanto a tratamiento de datos, está sujeto al consentimiento de su titular, salvo algunas excepciones que están previstas en la ley. ¿En qué consiste este consentimiento? Es decir, que la persona que entrega sus datos personales debe expresar la voluntad. ¿Cómo lo debe expresar? De manera verbal, de manera escrita, por medios electrónicos, por medios ópticos o cualquier otra tecnología que resulten signos inequívocos de que está entregando ese consentimiento de que sean utilizados sus datos personales para determinados fines. Se entiende entonces que el titular consiente tácitamente, inequívocamente, que se dé determinado tratamiento de sus datos cuando estos han sido puestos a disposición mediante un instrumento muy importante, el aviso de privacidad. Aquí hay dos temas muy interesantes. Existe el documento de seguridad, que es un documento que define, después de un ejercicio de análisis, de planteamientos muy claros desde el punto de vista metodológico, en donde el sujeto obligado, la persona que está obligada, persona moral, persona física, que está obligada a resguardar esos datos, tiene que definir cómo va a guardar esa información, cómo va a garantizar y bajo qué medios que esa información va a estar segura en sus manos. Y el otro tema es el aviso de privacidad, en donde la persona que entrega sus datos debe estar informada de cómo se van a utilizar, para qué se van a utilizar, etc. Es muy común que nos encontremos que muchas empresas, la gran mayoría hoy en día, te entreguen el aviso de privacidad, pero también es muy común que en las personas no nos gusta leer las letras chiquitas. O entramos a una página donde nos están vendiendo algo, o vamos a la tienda y nos dicen consulta nuestro aviso de privacidad, o nos entregan cuando vamos yo lo he visto muy común en cuando vas a los servicios automotrices y te van a hacer algo en tu carro y te entregan un formulario y en ese formulario en unos cuadritos de un artículo dice que estamos otorgando consentimiento para recibir publicidad, para que a través de nuestro teléfono nos contacten para hablarnos de promociones. Y la mayoría de las personas no lee eso y firma la entrega de su vehículo o firma la entrega de la compra que realizó en la tienda departamental o el servicio que compró en internet, pero jamás se dio cuenta de que está, al no llenar, al no establecer un no rotundo explícito del uso de sus datos, está dejando abierta la puerta para que estas personas, para que estas empresas utilicen los datos. Y de ahí viene una serie de circunstancias en donde empezamos a recibir llamadas telefónicas, donde nos venden patitos de plástico de color amarillo, donde nos están diciendo que tenemos que aprovechar determinada promoción de una cuenta bancaria, de un préstamo, este tipo de circunstancias. En nosotros, en las personas, está la posibilidad de dar el consentimiento o no. Y hay otra circunstancia. Es muy probable que demos el consentimiento para que nuestros datos personales sean utilizados en algún momento. Pero también existe la permanente posibilidad de que nosotros les digamos que ya no queremos que utilicen nuestros datos.
De ahí los derechos arcos de los cuales yo les hablaba. Tenemos el derecho de revocar el consentimiento para el uso de nuestros datos personales. También está previsto esto en los avisos de privacidad. El tratamiento de datos personales debe limitarse al cumplimiento de las finalidades que marca el aviso de privacidad. El aviso de privacidad debe decir, los datos personales que estamos recogiendo para la transacción determinada va a ser utilizada únicamente y te tienen que poner un listado de para qué va a ser utilizado. Tal vez implica la portabilidad que será necesaria entre la persona de cobranzas y la persona que va a hacer la factura. Tal vez tiene que ver también con la persona que va a entregar, que está encargada de la distribución. Esto tiene que estar señalado, porque solamente lo señalado, lo expresado en el aviso de privacidad es lo que el cliente está consintiendo. Todo lo demás no está dando su autorización y por lo tanto no puede ser usado. Al principio les decía que la protección de datos personales es un derecho ganado, así como el derecho al acceso a la información, a la rendición de cuentas, este tema que el instituto también tiene bajo su tutela. La protección de datos personales es un asunto que está en el 16 constitucional. Está garantizado un derecho constitucional, pero también envuelve una serie de derechos humanos. El derecho a la privacidad, el derecho a la intimidad, una serie de derechos que tienen que ver con las personas, pero que subyace también en esta reglamentación el peligro que existe si no se hacen este tipo de circunstancias, que puede darse inclusive en la seguridad nacional o en la estabilidad económica de una comunidad. Existen criminales en todos lados, criminales que pueden robar tus datos para entrar a la cuenta y a tu tarjeta de crédito y hacer una compra que tú no estás autorizando, para inclusive vaciar las cuentas de ahorros, entre otras muchas cosas, pero también hay delincuentes que ponen en peligro la seguridad nacional. Escándalos han habido muchos. ¿Recuerdan ustedes el robo de los datos que administraban los militares y que hoy está en manos de otras personas? Eso es muy reciente. Pero esa es la implicación de lo que se está dando en los peligros que existen en la protección de datos personales si esto no se atiende. E insisto, lo tiene que atender, sí, la ley. En el caso de las empresas o de los privados, el Instituto Nacional de Transparencia, pero también las personas. Por eso debemos tener muy claro esto y por eso los derechos de protección de los datos personales son asuntos que tienen que tener muy claro los empresarios, las empresarias, los comerciantes pequeños y los comerciantes grandes, pero también aquellos que asistimos a comprar, que somos consumidores, porque si nosotros no hacemos el enclave suficiente, el peligro persiste. La ley establece que cualquier titular o algún representante legal puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición. Y para eso está establecido ya en la norma, en los lineamientos, un procedimiento viable de acuerdo a la condición social y cultural de la persona en donde el derecho no puede ser negado. Esto lleva implicaciones también en esta formación tripartita que les comentaba. Las empresas, los negocios, deben tomar en consideración que deben tener documentos de seguridad, que deben tener avisos, que deben tener muy claro cómo van a usar los datos
cómo los van a administrar y cómo los van a proteger, pero deben tener también muy claro que cuando una persona ejerce sus derechos ARCO, deben tener también previstos procedimientos que les permitan solventar, garantizar y que no nieguen los derechos que los ciudadanos tenemos. Los derechos son protegidos de manera prioritaria y cuando se presenta la necesidad de solicitar un ejercicio de protección de datos personales, ya sea de manera directa hacia la protección de datos o en este acronismo de los derechos ARCOS, el titular de los datos o su representante legal debe expresar con claridad el contenido de la reclamación y de los preceptos de ley que considera vulnerados. La solicitud de protección de datos se presenta ante el INAI dentro de 15 días siguientes a la fecha que se comunica la respuesta al titular por parte del responsable. Puede interponerse por escrito, un escrito libre, un escrito informal, pero que aclare las circunstancias, o a través de formatos en un sistema electrónico que para tal efecto proporciona al Instituto Nacional y que debe contener determinada información. Yo los invito a que ingresen a la Plataforma Nacional de Transparencia. La Plataforma Nacional de Transparencia nos está dando elementos que van en dos vías. La vía del acceso a la información, es decir, la transparencia, la rendición de cuentas, pero también en la vía de la protección de datos personales. Entonces, cualquier asunto que tenga que dirimirse o que tenga que demandar el usuario, que tenga que solicitar en cuanto a los derechos ARCO, pues existen ya procedimientos y formatos preestablecidos que hacen muy fácil a través de la plataforma entrarle al tema con toda facilidad. La Plataforma Nacional de Transparencia es muy amable, es muy práctica, es muy fácil de manejar. Entonces, a través de la plataforma, es muy importante que la plataforma la conozcan ustedes como empresarios, como empresarias, como comerciantes, pero también como usuarios, también como consumidores, porque de esa manera podrá comprenderse cuáles son los procedimientos. Ahí, de alguna manera, de todas maneras, se ayuda al ciudadano a hacer el reclamo a través de unos muy claros links que te van acompañando y te van diciendo de qué manera puedes ir haciendo la queja o el recurso que consideres conveniente. Los derechos están protegidos en todo manera, de manera prioritaria, como les comentaba. Entonces, basta una solicitud de protección de datos personales para que pueda interponerse, ya les decía, a través de escritos, a través de los formatos que están en la plataforma. Pero ¿qué información es importante? Decíamos, tiene que ser clara, tiene que ser muy específica. Ustedes se van a encontrar que una queja deberá contener el nombre del titular o, en dado caso, el representante legal. Es necesario poner el nombre del responsable ante el cual se presenta la solicitud de derecho ARCO. Debe indicarse el domicilio para oír y recibir notificaciones, la fecha en que se da de conocer la respuesta del responsable y los demás elementos que se consideren procedentes a ser del conocimiento del instituto, la forma y términos que debe acreditarse, la identidad del titular o la representación legal. El INAI está dispuesto, tiene dentro de sus funciones verificar la situación en relación con el cumplimiento de la ley y para ello tiene acceso a la información y documentación que se considera necesaria
para hacer una resolución o para motivar. En este tenor me gustaría comentarles que cada vez es más necesario e importante que tomemos en consideración estos asuntos que están en la ley, que están en la Constitución y que están en las leyes tanto federales como locales. En lo que concierne, ya hablaremos más adelante, pero en lo que concierne a los datos del INAI, que tiene que ver con los sujetos obligados federales y con los particulares. En el caso de los institutos de los estados, tiene que ver con los sujetos obligados, que ya hablaremos más adelante cuáles son los sujetos obligados en este sentido. Pero déjenme comentarles. En el 2014, Home Depot y otras empresas tuvieron una serie de problemas en donde robaron 40 millones de números de tarjetas de crédito. Dentro del sistema donde ellos guardaban la información, les robaron 40 millones de números de tarjetas de crédito. Imagínense el problema que esto significó, porque seguramente esta persona que lo robó lo vendió a otras empresas o lo utilizó para venderlo inclusive a otros gobiernos. No olviden aquel tema, el que no voy a ahondar, pero que fue un rumor muy fuerte, que inclusive entró en litigio en los Estados Unidos, en donde se habló que las votaciones pasadas, cuando Trump fue presidente, hubo injerencia a través de Internet de otros países que tenían la información de ciudadanos y ciudadanas estadounidenses. En esta realidad, existen procedimientos en los que se imponen sanciones. En el 2015, 4.5 millones de registros médicos fueron sustraídos en Estados Unidos. Y así sucede en todas partes del mundo. Por eso tiene que haber estos procedimientos de sanciones. Y déjenme comentarles que, por ejemplo, el INAI en el 2023, de enero a junio de este año, ha impuesto sanciones por más de 11 millones de pesos. En el 2022, a empresas, estas empresas que se dedican a hacer préstamos a las personas, fueron multadas por 1.750.000, bueno, más de 1.750.000. Les digo el número exacto, 1.750.284 pesos. Una aseguradora o una serie de aseguradoras, esas que venden seguros, fueron multados con más de 6.500.000 pesos. Se recibieron 820 denuncias. Estamos hablando entonces de que este es un asunto real, existe, y llegará en algún momento a las distintas partes del país. Nadie está fuera de la, ¿cómo se llama esta? Para ver, lupa, de la lupa, gracias. Nadie está fuera de la lupa, porque la ley envuelve a todos. Basta que exista una persona que demande, una persona que denuncie, para que entonces cualquier empresa pueda encontrarse en una serie de problemas de este sentido. En cuanto al procedimiento de imposición de sanciones, si con motivo al desahogo del procedimiento de protección de derechos o de verificación que realiza el INAI tuviera conocimiento de un presunto incumplimiento, ya les decía, a través de una denuncia, a través de una verificación que realice el instituto, y si hay un presunto incumplimiento de alguno de los principios o disposiciones de la ley, se inicia un procedimiento para determinar la imposición de sanciones, estas de las que les estoy hablando, es decir, pueden tener variaciones,
podrán haber imposiciones de más de 1 millón de pesos, podrán haber imposiciones de más de 80 millones de pesos. Ha existido con las grandes empresas. Y entonces se notifica al presunto infractor y se inicia una serie de trámites administrativos en donde se le otorga un tiempo de 15 días para que entregue pruebas, para que se manifieste, pero que a final de cuentas el instituto resulta resolviendo con infracciones y con sanciones en los casos que correspondan. Las infracciones a la ley son primero un apercibimiento para el que lleve a cabo actos que en términos previstos en la ley están siendo rebasados. Otro asunto es que hay una multa de 100 a 160,000 días de salario mínimo, esto con vigencia en el Distrito Federal, y en los casos que se prevén estas multas, la multa de 200 a 320,000 días de salarios en casos previstos en otras fracciones específicas. En caso de que sea reiterado esto, que persistan las infracciones, que no se solucione el asunto de las fracciones, se impone una multa adicional. Esta multa adicional va también de 100 a 320 días de salario y se refiere al salario vigente en el Distrito Federal. En cuanto a los delitos en materia de tratamiento y debido de datos, son de 3 meses a 3 años de prisión al que, estando autorizado para tratar datos con ánimo de lucro, provoque una vulneración de la seguridad. Es decir, en el documento de seguridad yo tengo establecido, en los avisos de privacidad también tengo establecido cómo voy a guardar, cómo voy a administrar los datos y cómo y para qué los voy a usar. Si hay una falla en este sentido, entonces se pueden imponer inclusive de 3 meses a 3 años de prisión. Se sancionará con 6 meses a 5 años al que, con el fin de alcanzar un lucro indebido, trate datos personales a través del engaño, aprovechándose del error en que se pudiera encontrar el titular al no ser, al cometer un error cuando éste dé la autorización para tratamiento de datos personales. En cuanto a datos personales sensibles, las penas que ya señalamos se duplican. Les recuerdo a ustedes que los datos sensibles son aquellos datos que son del derecho a la intimidad. La situación religiosa, mi pensamiento con relación a la política, las preferencias sexuales, todo este tipo de asuntos que son guardados en la intimidad, que son solamente míos y para mi consumo a conciencia, no para que se ventilen en otras circunstancias. Permítanme comentarles que el Sistema Nacional de Transparencia está compuesto por el Instituto Nacional de Transparencia, que es este del que hemos estado platicando, pero que en cada estado existe un Instituto de Transparencia y Protección de Datos Personales. Son 32 organismos garantes estatales que están precisamente, como en el estado de Chiapas, garantizando el derecho al acceso a la información, pero también la protección de datos personales. En el estado de Chiapas, la ley de datos personales existe desde 2017, pero no ha sido atendida en ningún momento. En 2017 se publica la ley y esta queda durmiendo en sueños profundos hasta que en el año 2021 nos interesamos por abordar el tema, decidimos que era necesario cumplir con la ley y por lo tanto iniciamos un proceso muy importante encaminado a garantizar este derecho humano de la sociedad chiapaneca,
De tal manera que iniciamos dando capacitación a los sujetos obligados, explicándoles la imperiosa necesidad de garantizar los derechos de las personas, en donde a través del artículo 14 de nuestra ley local se establece que el tratamiento de datos personales debe ser justificado con finalidades concretas, explícita, lícita y legítima. Todo esto relacionado con las atribuciones que marca la normatividad. En esta estrategia de capacitación, creamos en el 2022 la Escuela de Transparencia y Formación Ciudadana, como un mecanismo que permitiera ir avanzando en la ley de transparencia, pero también en el fomento, la promoción y el cumplimiento de la ley de datos personales. De tal manera que en ese sentido, a través de la Escuela de Transparencia, lo que hicimos como estrategia fue realizar el diplomado en sistemas de gestión y protección de datos personales. En este diplomado, lo que pretendíamos era llevar de la mano a los sujetos obligados para hacerles comprender la ley, para hacerles entender la obligación a la que ellos estaban expuestos para el cumplimiento de esta ley, pero además ayudarlos a construir el documento de seguridad y los avisos de privacidad que eran convenientes. En este sentido, tuvimos un alcance de 4.587 personas a través de los 14 cursos que conforman el diplomado. Además, hemos estado en contacto con gran parte de la sociedad. Hemos platicado con empresarios y empresarias, hemos ido a las escuelas, a las universidades, a todos aquellos espacios que nos permitan promover este derecho que es garantía constitucional. En 2023 realizamos una emisión más del diplomado y actualmente estamos realizando la cuarta emisión. A la fecha, el alcance ha sido de más de 4,000 personas entre el diplomado impartido de enero a junio y el que se desarrolla actualmente. Esto nos llena de satisfacción, porque una ley que estaba metida en un cajón, a partir de esta administración, le dimos el impulso necesario, el impulso que necesitaba, de tal manera que hoy contamos con 126 documentos de seguridad, que es el documento del que ya les hablaba hace un momento, que da cuenta de cómo se implementa la seguridad para garantizar la administración de los datos. 126 documentos de seguridad y 92 sujetos obligados cumplen ya con los avisos de privacidad. Estamos hablando de un avance importante, porque de 272 sujetos obligados tenemos ya esta suma de 126 documentos de seguridad y 92 sujetos obligados con los avisos de privacidad. En este momento, en el diplomado que está corriendo, 70 sujetos obligados están llevando este curso y están tallereando el documento de seguridad y los avisos de privacidad con el compromiso de que cuenten con estos elementos para poder entregar mejores cuentas a la sociedad y sobre todo garantizar a la sociedad que sus datos están bien protegidos. El desarrollo del diplomado ha implicado también, además de las clases, de los cursos, darles capacitación y asesoría personalizada. Hemos tenido en estas oficinas, en las instalaciones, a más de 40 instituciones que han venido a arrastrar el lápiz con nosotros para poder cumplir con estos requisitos. Hemos trabajado muy fuerte, les decía, con estudiantes de distintas escuelas y de todos los niveles educativos, porque creemos que precisamente la juventud tiene que entrar ya a la adultez y al sector productivo con una nueva mirada, con una nueva visión. Son los futuros consumidores, son las
futuras personas que se van a encargar de todo el movimiento económico, político y social de la sociedad. Y por lo tanto deben tener muy en cuenta estos derechos humanos que nos protegen a los mexicanos y por supuesto nos protegen a los chiapanecos. Hemos tenido un trabajo intenso en relación con tareas estatales, tareas municipales. Hemos visitado municipios, han venido a visitarnos, hemos estado trabajando juntos, pero también a nivel nacional e internacional. Hemos promovido en la niñez una serie de concursos como el comisionado infantil, en donde a Chiapas le ha ido muy bien, y dentro de todo el sistema nacional hemos obtenido los premios en primeros y segundos lugares. Hemos entregado libros a todas las universidades, a algunas preparatorias. Hemos entregado también libros electrónicos, folletos, material que puede servir para que se entiendan estos derechos humanos, pero sobre todo para que se apliquen, pero sobre todo para que respondan a la necesidad social. De ahí lo importante que ustedes, amigos y amigas, estén recibiendo esta serie de pláticas, porque juntos tenemos que hacer que Chiapas sea más transparente, juntos tenemos que construir un Chiapas más democrático, más solidario, con mayor libertad, con mayor fraternidad y con todos los elementos que nos permitan ser un Chiapas cada vez más transparente. Yo les agradezco mucho que nos hayan acompañado en esta plática. Espero que haya sido muy útil para ustedes esta serie de elementos que les he dado con relación a las autoridades que son competentes para que la ley se aplique. Hoy, en el estado de Chiapas, el Instituto de Transparencia está cumpliendo con las leyes que le corresponden. Esperamos que a esto se una la sociedad, participe más, sea más activa y en el caso de los empresarios atiendan también a todos los elementos que son importantísimos para la relación comercial que tienen con sus clientes. Si bien es cierto, no nos corresponde a nosotros atender el tema que tiene que ver con particulares, nos ponemos totalmente a las órdenes, nos ponemos a la disposición para trabajar con ustedes con la finalidad de coadyuvar en la construcción de esta amplia plataforma que permite la garantía de los derechos humanos. Muchísimas gracias por acompañarme y espero que estos cursos sean de beneficio para ustedes y para todo Chiapas. Por un Chiapas más transparente y con protección de datos personales, me despido y les deseo que les vaya muy bien.